Me gustaría que imaginaran ahora que ustedes están viviendo en el año 78 y son ejecutivos de IBM. En ese año la empresa más grande de computación. Está cómodo, domina el mercado y de pronto suena una alarma. Le dicen que hay una compañía que es 23.000 veces más chica y que en unos 20 años amenazará su posición. Ustedes desesperados piden una foto de qué compañía es y le mandan esta foto. ¿Ustedes se preocuparían? ¿Me lo reconocen a Bill Gates, chiquitito? Hoy día Microsoft es 5 veces más grande que IBM en valor de mercado. Realmente también es 5 veces más grande que IBM Google, salvo que los fundadores de Google en ese momento tenían 5 años y no conseguimos fotos. Los que nos dedicamos a tecnología sabemos una sola cosa. Quedarnos quietos es ir para atrás. No arriesgarnos es lo peor que nos puede pasar. La zona de confort no es confortable. Yo voy a usar una metáfora que a mí me gusta mucho. Cuando uno trabaja en tecnología, se tiene que sentar como Tarzán, se tiene que sentir como Tarzán moviéndose en la selva. Tarzán, ¿se acuerdan las viejas películas? Se movía en la selva saltando de liana en liana. Nosotros vamos de una tecnología a otra y vamos saltando como Tarzán en la selva. Vamos evolucionando y nos movemos con rapidez. ¿Hasta dónde? Hasta donde nos da la longitud de la liana o la capacidad de la tecnología. Problema número 1. Si Tarzán quiere agarrar la siguiente liana y no deja la liana anterior, se quedó colgado en la selva. Eso es lo que nos pasa cuando nos quedamos viviendo entre dos tecnologías y no abandonamos la anterior. El problema número 2, agarramos la liana equivocada, no está bien sujeta al árbol y terminamos con un buen chichón y con nuestro orgullo totalmente herido. Todo este viaje empieza en los años 60 con las grandes computadoras. Las grandes computadoras costaban centenas de miles de dólares. La computadora típica de esa época tenía 8 kilobytes de capacidad. Hoy en día cualquiera de ustedes tiene en el bolsillo de su celular algo que es más de 1 millón de veces más potente que las computadoras. La evolución es el microprocesador. Es la capacidad de poner muchos transitores en un solo chip de silicio. Ese microprocesador va a revolucionar el mundo. Para el año 1974 aparece la primera computadora, la Altair 8000. Todas las computadoras evolucionaron a partir de esa. Para darse una idea, el nombre Altair derivaba de un capítulo de Viaje a las Estrellas. Eso demuestra la seriedad que tenían los hackers en aquella época. Este chip empieza a evolucionar y para la década del 80 explota. El microprocesador empieza a dominar todas las etapas del mundo porque abarata la computación y empieza de la década del hardware. Pero mientras existe la década del hardware, se empiezan a especializar las computadoras en alguna cosa. Aparece los software de procesamiento de texto y murió la máquina de escribir. Aparecen las planillas electrónicas de cálculo y las empresas se convierten en verdaderos centros de finanzas. Aparece el software de diseño asistido y cambia la arquitectura. Entonces empieza a mostrarse un rasgo de la computación. Lo que diferencia a las computadoras es el software. Entonces saltamos a la década siguiente, que podemos llamar la década del software. El primero que se da cuenta de la importancia del software es Bill Gates. Y eso lo convierte en el hombre más rico del mundo. Básicamente él sabía que ya un puñado de programadores no podían programar todas las computadoras de todo el mundo, sino que había que hacer programas enlatados que solucionaran los problemas de mucha gente. En los 90 empieza a aparecer otro fenómeno. Las computadoras dejan de estar aisladas y ser personales. Empiezan a juntarse en redes de computadoras. Primero aparecen las redes de área local, lo que se llaman Local Area Networks, después las redes metropolitanas, y después termina desembocando en un fenómeno que es la WWW, World Wide Web, y empieza la siguiente era. La década primera de este siglo es la década de Internet. Internet empieza a abaratar las comunicaciones y empieza a desarrollar un montón de nuevos negocios y nuevas aperturas. Con la evolución de Internet empieza a crecer más el mundo de la conectividad y aparecen las dos estrellas de esta década. Primero desarrollamos la fibra óptica. La fibra óptica es un pequeño
milagro de la electrónica que permite llevar mucha información muy lejos a un costo muy bajo. Los smartphones nos permiten tener en nuestro bolsillo una máquina que nos conecta, si hay conectividad por supuesto y si anda el Wi-Fi, con toda la información que queramos en el momento que queramos y del lugar que queramos. Entonces podemos decir que esta década es la década de la fibra óptica y del smartphone. Los smartphones se conectan de dos maneras. Una barata, que es el uso del Wi-Fi, cuando llegan a cualquier lugar. Cuando alguien llega a un asado, hay dos cosas que pregunta primero. La primera es cuál es la clave del Wi-Fi, la segunda, qué hay de comer esta tarde. Lo importante es saber cambiar de liana a tiempo, darse cuenta cuál de las tecnologías va dominando en cada momento. Es un poco caótico al parecer, pero como todas las cosas debe seguir un conjunto de normas y leyes. ¿Cuáles son las leyes que gobiernan el mundo digital? Cuando nosotros estudiamos física nos enseñaron las leyes de Newton. Sobre las leyes de Newton edificamos todo el edificio de la mecánica. Después apareció un clérigo llamado Mendel que empezó a estudiar las habichuelas y sobre los estudios de él montamos el mundo de la genética. Apareció un hombre que se llamaba Kepler en Europa y sobre las leyes que él definió construimos la astrofísica y se desarrolló la carrera espacial. Si el mundo físico se desarrolló sobre leyes concretas, ¿cuáles serán las leyes que gobiernan el mundo digital que crece aceleradamente? La primera ley, la más conocida, se llama la ley de Moore. La lanzó uno de los fundadores de Intel y dijo sencillamente una cosa: la cantidad de transitores que iba a haber en un chip de computación se iban a duplicar cada año. Cuando él lanzó la ley era el 1965 y los transitores que entraban en un chip eran 64, máximo. En el año 2000, 35 años después, había 55 millones de transitores en un chip, el Pentium 4. Aparece otra ley de un señor que se llama Metcalfe. Él inventó la Ethernet. Y él dijo que el valor de una red iba a ser proporcional a la cantidad de usuarios de la red al cuadrado. Después aparece otra ley en los 90 que le decían la ley de Andy Gill. Empezó como una humorada, como un chiste de las conferencias de computación. Decía que todo lo que fabricaba Andy Grove, que era el CEO de Intel y largaba un chip cada vez más potente, cada 2 años al doble de capacidad, aparecía un señor que se llamaba Bill Gates, que era el CEO de Microsoft, diseñaba un software que se chupaba toda la potencia del nuevo chip. Hacía cosas que antes no podían hacer los software y volvía obsoletos a los chips automáticamente. Acá está la sucesión de los chips que lanzaba Andy y las cosas que hacía Bill para consumir el poder del chip. Y trabajaban sincronizadamente. En el año 2000 aparece un señor que se llama Gilder. Él enuncia una nueva ley. Él dice que el ancho de banda que va a haber en el mundo se va a duplicar cada 4 meses. Y eso se probaba porque en el año 2002 circulaba en un par de fibra óptica más información que la circulaba en todo Internet en 1997, 4 años antes. Transferir 1 gigabit de información entre Los Ángeles y Boston en el año 70 costaba $1,5 millones. En el año 2000 costaba 12 centavos de dólar. Y Gilder tenía un pensamiento interesante. Él postula que en todas las eras se basan en que hay algo que es abundante, hay una abundancia clave y hay una escasez clave. En la era preindustrial, lo abundante era la tierra, lo escaso eran los caballos de fuerza para ararla. Cuando aparece la revolución industrial, empieza a bajar el costo del caballo de fuerza. Los caballos de fuerza se hacen cada vez más baratos y en el medio de la revolución industrial, el costo de un caballo de fuerza ya estaba en 7 centavos de dólar. Entonces empezamos a producir cosas usando la fuerza mecánica, por ejemplo un telar industrial, y destruimos todo el trabajo de las personas que usaban telares manuales. Las mujeres les gusta tener más prendas en su closet, entonces es la consecuencia natural. Lo mismo pasó con la telefonía. Los viejos teléfonos usaban cables de cobre que podían llevar 4 kilohertz de ancho de banda. Los celulares actuales pueden bajar capacidades de 15 o 20 mega fácilmente. Depende cuántos celulares haya compitiendo por la misma celda.
El problema es que el entusiasmo de Gilder hizo que mucha gente invirtiera en infraestructura de fibra y para el año 2000 ocurre la explosión de Internet, lo que se llama el dot-com boom. Y la mayoría de las compañías que habían invertido pierden todo lo que habían apostado. Entonces Gilder queda olvidado. ¿Cuál fue el problema de Gilder? El problema de Gilder fue que se lanzó una infraestructura sin que hubiera la suficiente capacidad de consumo. Es como la ley de Andy, pero sin Bill. El problema es que esa infraestructura recién se volvió necesaria entre 7 y 8 años después, cuando aparecen dos cosas, YouTube y Netflix, que son los que empiezan a transmitir video por las redes de alta velocidad. Entonces la vuelven a ser escasas. Y hay una quinta ley, es de mi autoría, es una ley bastarda porque no ha sido reconocida por el mundo, pero esta ley dice que las vacas no siguen la ley de Moore. Eso quiere decir que no dan el doble de carne cada 2 años ni comen la mitad de pasto. Esta es la explicación empírica de mi ley. Esta es una vaca, acá ven una laptop. En el año 2000 una vaca en Argentina costaba $200 y una laptop costaba 2.000. En el año 2010 una vaca ya costaba $1.000 y las laptops habían bajado a $500. En el año 2002 yo necesitaba 10 vacas para llevarme una laptop. Hoy en día, con una vaca, tengo 2 laptops. Los términos de intercambio vaca-laptop cambiaron 20 veces en menos de 10 años. Todas estas leyes sirven para explicar qué pasó en el pasado, pero sirven para extrapolar en el futuro. ¿Qué cosas vemos en el futuro? ¿Qué cosas estas leyes nos dicen? Sigamos la ley de Metcalfe. Si una red es muy importante conectando a N personas, su límite va a ser la población mundial. Pero si ahora le empezamos a conectar más cosas, la cafetera de la gente, el auto de la gente, el horno de la gente, todas las pertenencias de las personas, vamos a tener una red infinitamente más rica. ¿Qué nos dice la ley de Moore? La ley de Moore nos dice que van a aparecer computadoras cada vez más potentes, que van a poder hacer cosas que antes no hacían las demás. Hoy en día una computadora puede identificarnos la cara, una computadora puede leer nuestras huellas digitales e identificarnos positivamente, una computadora puede seguir la mirada de nuestros ojos y aceptar comandos. Las computadoras aumentan su capacidad. Entonces lo que dice la otra ley de Gilder, lo aplicamos al video, es ahora producimos más videos a menor costo. Eso nos va a conducir a lo que se llama la microsegmentación. A cada uno le van a mandar un video para vender algo que uno necesita comprar cuando lo necesita comprar. Imagínense cuando uno iba al cine en los años 70. Agarramos el diario, buscamos las películas que estaban en estreno y había 15, 16 salas que uno podía visitar que le quedaban cerca de su casa. Y le insumía toda la tarde entre que iba al cine, sacaba las entradas, volvía del cine. Hoy en día agarramos Netflix y la cantidad de oferta de películas que nos da es tan abrumadora que a veces terminamos sin ver ninguna. El corolario de esto, de la ley de Horacio, es si las cosas escasas son las cosas que realmente tienen valor, ¿qué hay más escaso para los seres humanos que nuestra salud y nuestra vida? Vamos a aplicar todos los conocimientos digitales en alargar nuestra vida. El siglo XX ha sido un siglo contradictorio. Hemos inventado unas cosas que nos han alargado la vida. Las cloacas, inicialmente, los rayos X, la penicilina, las tecnologías de diagnóstico por imágenes, el trasplante de órganos, el mapeo de ADN. Pero también inventamos unas cosas para cortar la vida. Inventamos el sedentarismo, inventamos la obesidad, el tabaquismo, mejoramos la cantidad de alcohol que podemos tomar, organizamos las previas de los adolescentes para que empiecen a vivir menos, inventamos la comida chatarra, aumentamos la contaminación ambiental, hubo más accidentes por la velocidad y también introdujimos las drogas peligrosas. A pesar de eso, vamos ganando. La vida se alargó un 24% desde el año 60 hasta ahora. La vida promedio del ser humano en el año 60 eran unos 66 años de vida. La edad promedio hoy es 82 en el mundo civilizado, 78 en las zonas periféricas como la nuestra, pero ya estamos 5% de diferencia. En el año 60 en Latinoamérica la vida promedio eran 53 años. O sea que nosotros
estamos haciendo un catch-up. Entonces, hemos visto que hemos atravesado una jungla digital por estos últimos 50 años. Es un viaje con avances y retrocesos, pero que a la larga nos ha dado mucha satisfacción. Y yo para despedirme voy a terminar con una analogía. Dicen que todas las mañanas en el África se levanta una gacela. Ese día la gacela sabe que tiene que correr más rápido que el león más rápido, porque si no se la comen. Pero también se levanta un león. Y el león sabe esa mañana que él tiene que correr más rápido que la gacela más lenta, porque si no, no come. La moraleja es que no importa que ustedes sean gacelas o leones, despiértense y empiezan a correr.